Muy buenos días. Hoy, en el día 245, leeremos los capítulos 34, 35 y 36 del libro de Ezequiel. Comencemos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al rey la descarriada. Vendaré la pierna y quebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies los que de vuestros pastos queda, y que viendo las aguas claras enturbáis, además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición será. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová
cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que sirven de ellos. No será más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidas de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Ahora leeremos el capítulo 35. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré el manto de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas estando allí Jehová. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo: destruidos son, no han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor: para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel porque fue asolada, así te haré a ti, asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Ahora leeremos el capítulo 36. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea también el enemigo dijo a vosotros, ea también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel
y di a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor van a llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir. Porque aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar a hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les será por heredad, y nunca más le matarán los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación ha sido. Por tanto, no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de nuestros de pueblos, ni harás más morir a los hijos de la nación, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, y mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con su camino y con sus obras, comió inmundicia de menstruosa, fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramó sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis de llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Yo os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán,
Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 34, el Señor nos exhorta a que podamos entender que Dios reprueba a los malos pastores. Aquí este capítulo nos narra cómo hay pastores que se cuidan a sí mismos. Y eso lo vemos en el versículo 2, que dice así: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Somos llamados a apacentar a los rebaños, a cuidar la iglesia del Señor. Estos pastores se benefician de las ovejas, pero no las apacientan. No fortalecen a las ovejas débiles, ni traen al reír a la descarriada, ni buscan a la perdida, como lo dice el versículo 4, que dice así: no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al reír del descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. No somos llamados a enseñorearnos de las ovejas. No somos llamados a ser duros ni ásperos con ellas. Somos llamados a modelar a Cristo, a amar a las ovejas, a amar a la iglesia, a cuidarla y a bendecirla. Por eso el Señor dice: ay de ustedes pastores si no lo hacen. En el capítulo 36, el 35, perdón, el Señor nos invita a no cultivar el odio, ya que cultivar el odio no es bueno. Somos llamados a perdonar, pues el odio no nos lleva a nada bueno. Acá en este capítulo 35, el Señor nos enseña cómo el Edom, que fue hermano de Jacob, se llenó de amargura y fue creciendo su nación al punto que Edom es Seir y tuvo enemistad perpetua con el pueblo de Israel, como lo vemos en el versículo 5, que dice así, el versículo 5 de el capítulo 35 de Ezequiel. Dice así la palabra del Señor: por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Cuando guardamos resentimientos en el corazón, lo que hacemos es buscar venganza y buscarla en el momento en que al otro lo afecte más. Este don buscó la venganza y no buscaron a Dios. Y eso lo vemos en los versículos 10 al 11, que dice así: por cuanto dijiste, las 2 naciones y las 2 tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas estando allí Jehová. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocidos en ellos cuando te juzgue. Qué teso es que nosotros tengamos que conocer a Dios porque viene un juicio. Su odio lo llevó a alegrarse del mal que le vino al pueblo de Israel, lo cual Dios desecha, y eso lo vemos en el versículo 15, que dice así: con cómo te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel porque fue asolada, así te haré a ti, asolado será el monte de Seir. Nosotros no podemos alegrarnos del mal que le viene a otro, así el otro nos haya hecho daño. Nosotros debemos perdonar.
Y por último, todo esto trajo un juicio y una destrucción. Ahora en el capítulo 36, Dios hace una promesa de un corazón nuevo. Israel había pecado, Israel se había apartado de Dios, como lo muestra la palabra en el versículo 17 de este capítulo 36. Dice así la palabra del Señor. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia monstruosa fue su camino delante de mí. Qué teso es que nosotros nos apartamos de Dios de esa manera. Sin embargo, ellos cada día se envanecieron más y más, cada día se enceguecieron más y más, y lo vemos en el versículo 20 que dice, cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Qué triste es que ellos no pudieron ver la bendición de Dios. Necesitaban limpieza de Dios y no la habían entendido. El versículo 25 dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Y también necesitamos un nuevo corazón. Y eso lo vemos en el versículo 26 que dice así, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Así de que también necesitamos tener la dirección de Dios, que nos guíe, que nos dirija. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Caminarás en fe? ¿Caminarás creyéndole a Dios o caminarás en tu pecado? ¿O le permitirás a Dios ser el Señor de tu vida y que te dé un corazón nuevo? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.